Saludos. Hoy les traigo el capítulo 3 del libro La otra cara de los alienígenas, por el licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. Sin más, comencemos. La creación de la humanidad. El homínido nativo Pazu. Vamos a abordar ahora un tema sumamente importante para comprender el fenómeno alien. Nos referimos a la creación del hombre. El Adán bíblico no sería un ser humano, sino una criatura telúrica o terrestre, originaria del planeta, creada y perfeccionada por ensayo y error a través de eones y múltiples extinciones por una inteligencia extraterrestre a la que llamamos Dios. El arribo de otros alienígenas, la serpiente, se produjo al borde de una nueva extinción, ya que Adán no producía cultura, es decir, era pobre de voluntad propia. Era un animal gregario con una insípida esfera de conciencia. Estos visitantes se percataron que el error de la criatura radicaba en la falta de individualidad. Y este era el resultado de un creador común. Es decir, todos los Adanes y sus individualidades eran sostenidos por una sola voluntad que emanaba de su creador. La solución traída por los alienígenas fue el encadenamiento de espíritus ajenos a la creación y al creador, a las ánimas o almas de los Adanes. Para ello se habrían valido de una mutación genética, en la que ellos mismos se involucraron con los cuerpos que utilizaron para revestirse. Y este sería el origen del ser humano como lo conocemos hoy en día. Un ser mitad terrestre y mitad extraterrestre. O dicho de otra manera, alma de animal y espíritu de dioses. Gracias a la sabiduría hiperbórea, ahora sabemos que el Pazu, o homínido telúrico, es un proyecto filogenético muy caro al creador del universo material. Pues fue concebido para poner sentido al mundo y desarrollar cultura. Por ello, el demiurgo, que busca su perfeccionamiento, ha sostenido el proyecto Pazu en sucesivas manifestaciones que abarcaron enormes periodos de tiempo. Millones de años del despliegue del arquetipo Manu. Fue en esa instancia que seres de otro universo arribaron a la creación, descubriendo finalmente el defecto de la criatura. A continuación, describiremos brevemente la morfología psíquica del Pazu en el momento del arribo de los alienígenas traidores. La criatura era muy interesante. Había desarrollado algunas funciones superiores de la psique, es decir, tenía una insípida esfera consciente. Esta característica puede deducirse del relato de muchos mitos ancestrales. Por ejemplo, los sumerios. Cuando los Anunnaki comenzaron a recolectar especímenes animales del planeta, Enki observó con admiración cómo una de aquellas criaturas desactivaba las trampas, ayudando a escapar a otros animales. Que la criatura en cuestión tenía un desarrollado instinto gregario, que indicaba la existencia de un tenue principio social o mente colectiva, inclusive cierta tendencia a la diferenciación por rama familiar. Esto convenció al Anunnaki a seleccionar esa criatura para un experimento genoarquetípico. Pero antes había que pedir permiso. Evidentemente, el experimento no solo implicaba la genética, sino la modificación del arquetipo humano, sostenido por el logos del demiurgo desde una esfera superior. Para ello había que interceptar el logos canalizando a través del plasma solar de Saturno y alterando desde un nuevo centro de irradiación o nuevo sol.
De ahí el origen de Chan Shambhala, una gigantesca base extraterrestre para interceptar el plasma solar. Resumiendo, según la sabiduría hiperbórea, antes de la intervención alienígena, la criatura presentaba este cuadro biopsíquico morfológico: una esfera sensorial altamente desarrollada, cuerpo biológico multisensorial que a su vez englobaba 3 esferas psicobiológicas incipientemente tenues, es decir, esferas energético-magnéticas sutiles activando centros sensores, motores orgánicos. Evidentemente, la esfera racional, a pesar de tener la capacidad más encefálica de contener complejos programas arquetípicos suficientes para desarrollar lenguajes, solo recibía un leve estímulo instintivo o empuje primario para emerger. De igual manera, la esfera emocional, sin resortes sémicos para activarse, función de la esfera racional, solo pudo emerger una especie de empatía fuertemente apuntalada por un instinto básico de conservación. Por lo tanto, la esfera de la autonomía existencial o consciente solo pudo emerger una tenue preconciencia, carente de sentidos de valor referidos a objetos culturales. Concretamente, no tenía la posibilidad de crear cultura. Bien que se mire, los Anunnaki o alienígenas traidores comprendieron que el error de la criatura era un problema energético. La esfera instintiva era harto insuficiente para cohesionar y dar funcionalidad a la estructura psíquica. La criatura carecía pues de impulso. Como un problema secundario, la forma de la criatura, y podemos decirlo sin pudor, chocaba con el sentido estético de los alienígenas. Ya en tratativas con el demiurgo, si pactarían, ellos deberían controlar las variables formales o el control sobre la forma. Arreglarían la creación y pondrían nuevamente en marcha el estancado proyecto inteliquial macrocósmico de Jehová Satanás. Resultado de la mutación: el Virie u Homo sapiens sapiens. En la mitología bíblica se consta a simple vista el correlato no solo de una creación, sino de 2 creaciones bien definidas y sobre todo bien diferenciadas. Veamos. Génesis 1, 26, 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Noten que no hay un huerto de Edén, ni hombre que labrase la tierra. Génesis 2, 4 al 5. Entonces, ergo, el relato bíblico nos habla de una creación del Pasú, puesto que en Génesis 2, 7 al 8, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Está claro que el relato bíblico alude a una segunda creación, pues este hombre ya está habilitado para labrar la tierra. Ya no es el Pasú, ahora es algo superior. Pero lo interesante viene ahora, Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entre otras cosas, creó a la mujer. Pero, minuto, noten que esta mujer no es la hembra Pasú. Entonces, ¿qué pasó? En la primera entrega de este informe dijimos que para mejorar al Pasú
los alienígenas usaron la matriz de la hembra Pasú a fin de plasmar el código arquetípico increado propio de la raza alienígena en la esfera de conciencia del homínido. En los mitos sumerios, vemos a Enki realizando esta operación. En principio, Sitchin interpreta el cuadro mitológico como la injertación de un óvulo previamente fecundado con esencia alienígena en el vientre de varias hembras Pasú. El resultado habría generado monstruos, es decir, ningún código adecuado para soportar el código arquetípico increado alienígena. En una segunda secuencia, la injertación se realiza en una hembra alienígena. Como resultado, se logra el primer Lulu y la primera mujer humana de bellísimas facciones. El vehículo adecuado para plasmar el código increado modificado radicalmente el arquetipo Manu original. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, 1 al 3. Evidentemente, el mito sumerio es muy claro al respecto. Los 200 y Gigi, que no tenían pareja, tomaron por esposas a hembras humanas y copularon con ellas. Son los alienígenas traidores, asumiendo el papel de prototipos Manu, dando nacimiento a las razas humanas. Ese es el verdadero origen del Homo sapiens sapiens, nuestro origen. Corresponde ahora ver si sintácticamente la morfología psicológica del Viria o Homo sapiens, del hombre microcósmico con el legado divino, a fin de diferenciar claramente ese agente extraterrestre en nosotros. Primeramente, notemos que el esquema se ajusta a las pautas generales de la figura anterior, que describía la morfología psicológica del Pasú. Además, contiene algunos elementos que nos permitirán exponer detallada, pero sintácticamente, la diferencia entre el Pasú y el Viria con el legado alienígena, sin necesidad de profundizar en la sabiduría hiperbórea. Cosa que recomendamos desde ya a todos los lectores de este informe que quieran remitirse a la fuente más pura. Hecha esta aclaración, examinemos el cuadro. Dijimos que el problema del Pasú era energético. La falta de una fuente de energía autónoma impedía a la criatura concretar los objetivos para los que había sido creada. Esto es, poner sentido al mundo y crear cultura. Si recordamos lo afirmado en la página 27, todos los Adanes eran sostenidos por una sola voluntad, una fuente de energía general que es la que a su vez sustenta toda la creación material. Si bien esta fuente de energía general es ilimitada, pues el demiurgo como infinitud es ilimitado, no escapará al lector que la psique o alma, que es anímica, dinámica, necesita de una nota extra, particular, que la impulse más allá de su función general para desarrollar la conciencia. En este sentido, la voluntad del demiurgo no podía aportar esa nota diferencial, pues él sustentaba la función general. Y es inoperante a la hora de particularizar la función diferencial. Esto es, cuestionar su creación, descubrirla y ponerle sentido. He ahí el problema del Pasú. Se requiere pues de un agente externo, ajeno a la función general de toda la creación, que aporte la nota diferencial. Es en este punto donde los alienígenas traidores perpetraron el encadenamiento de miembros
de su propia raza al alma o psique del homínido, ya hombre por efecto de la mutación genética. En la primera parte de este informe, capítulo 8, página 68, ya planteamos la cuestión del encadenamiento espiritual. ¿Cómo se encadena algo infinito como el espíritu a un ente finito como el homínido y el alma? Aunque tratar de explicarlo está fuera de los fines de este informe, debemos brindar algunas pautas para responder los cuestionamientos planteados. Y lo haremos como no puede ser de otra manera, sintácticamente. Mediante la traición se lo expuso, abriéndose interiormente a los entes universales que se encuentran en dimensiones contenidas en otro infinito. El del demiurgo, dispersándose irremediablemente. Entonces lo que se logró capturar fueron sus vectores dispersos, plasmando en las hembras del homínido un signo, una seña propia de aquella raza extradimensional. Por eso dijimos que fue vilmente engañado. Ese vector perdido del ser extradimensional disperso, reflejado en la conciencia del homínido donde está plasmado el signo o seña, fue suficiente para iluminarla y acelerar su evolución. Volviendo al cuadro, diremos que la esfera verde, fuerza volitiva, es producto del reflejo de uno de los vectores dispersos en el símbolo del origen, que produce una reflexión del yo, que potencia el esquema de sí mismo o self, la bolita morada, que antes era inexistente en el pasado. Sin embargo, existe la confusión notoria de ambos agentes, y es inevitable que así sea, pues estaba previsto de antemano por los perpetradores de la traición, que contaban con que ambos agentes transitaran sobre el lecho de un repositorio inmenso de contenidos mnemónicos. El laberinto subconsciente, esfera de sombras, confundiendo sus estados existenciales que pertenecen a órdenes completamente opuestos y antagónicos. El yo increado confundido con el alma creada. Desde entonces el hombre ha cumplido a cabalidad los dos objetivos de su finalidad. Uno macrocósmico, crear cultura. Y uno microcósmico, ser postor de sentido. Chan Zambaya, una base extraterrestre. Para concluir este acápite sobre la creación de la humanidad, corresponde ahora referirnos brevemente a las moradas celestes de los alienígenas traidores, por un lado, y liberadores, por otro. Las esferas superiores e inferiores del mundo creado estarían conectadas a través de puertas dimensionales. Evidentemente podemos suponer, para fines didácticos, que los 600.000 mundos de ilusión del Uno se asemejan a una gran estructura espejada, formada por muchos superpuestos, como las capas de una cebolla. Toda macroestructura, al igual que cualquier ente, es la actualización de una matriz funcional que la diferencia de otros mundos contextos. Imaginemos la Roma de un Octavio Augusto, inserta en el contexto habitual, rodeada por naciones bárbaras, en un ambiente rebosante de paganismo, violencia, agreste y retrasado con cientos de pueblos amnésicos de su pasado atlántico, tratando de sobrevivir para marchar hacia un futuro mejor. Ahora imaginemos en el mundo contexto del pasado, un mundo plano, selvático, donde los animales, incluido el pasú, viven ajenos a cualquier responsabilidad, abonando el fértil suelo con sus excrementos.
y comiéndose unos a otros sin pensar si quieren marchar hacia un futuro que no se avisora en el horizonte. Matriz funcional de la macroestructura antes de la llegada de los alienígenas a este universo. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un entramado ilusorio y el otro? Respuesta: la puesta de sentido. Gracias a esta puesta de sentido, es dable imaginar otros mundos contextos, construidos sémicamente sobre las bases de la matriz obsoleta, Pazu, y adosarle complejas entelequias, mundos futuristas, desde aquel actualizado a principios del siglo XIX en una Europa mecanicista, dirigiéndose a la revolución industrial y científica, hasta el mundo globalizado actual, donde las fronteras nacionales ya no son limitantes para la instauración de un gobierno mundial financiero-crático. Y luego, mundos donde los cyborgs harán el trabajo pesado en medio de una humanidad obesa, pusilánime y viciosa, empujada al consumo compulsivo de todo tipo de bienes suntuarios y banales que convertirá el planeta en un enorme basurero. Ahora bien, estos mundos superpuestos, como las capas de una cebolla, transitan bajo la elegida del espacio-tiempo, actualizándose a través de su marcha hacia la entelequia. ¿Y cuál es la entelequia? Escabrosa pregunta con una aún más escabrosa y terrible respuesta, que no adelantaremos, pues lo hemos reservado para el final de este informe. Volviendo al tema, diremos que para controlar a estas variables macrocósmicas, los alienígenas traidores necesitaban operar desde una base ubicada en la esfera superior, más allá de las capas de la cebolla, fuera del tiempo-espacio. Es el origen de Chang Shambhala, que dijimos que es una enorme base extraterrestre ingeniada para interceptar el plasma solar y resignar el logos solar a fin de modificar las matrices formales del universo creado. Por las tradiciones rabínicas sabemos que ese centro está ubicado Sep-Irativiret, asiento de los alienígenas traidores perpetrados del encadenamiento espiritual. Es un centro de control general micro y macrocósmico que opera con un sistema llamado Kalachakra. Las operaciones del monitoreo en las regiones que se encuentran en el espacio-tiempo son ejecutadas mediante otros sistemas de control, una especie de policía de actividad paranormal. Lo explicaremos mejor en otro acápite. Desde Chang Shambhala pueden entrar y salir a discreción desde cualquiera de los 600.000 mundos de ilusión. En cuanto a la base de los alienígenas liberadores, la morada de los rebeldes, la llamamos Agartha o Valhalla, también conocida como Asgard, y cuyas características detallamos en el capítulo 8, página 43 del proyecto OVNIS, la base antártica. Al respecto, solo acotaremos que, así como el Virya puede actualizar las macroestructuras con su puesta de sentido, los alienígenas liberadores o Shidas leales pueden aislar cualquier porción del universo creado del tiempo-espacio y afirmar una plaza liberada, amurallarla y operar desde allí estrategias de liberación espiritual.